Cake Revolution y bueno, hoy venías a compartiros una experiencia que he tenido que me parecía bastante interesante porque he sentido como una evolución desde mi punto de vista muy positiva a raíz de haber tenido un pequeño accidente que me dejó inmóvil, es decir, no podía moverme, y era como una suma después de haber pasado por un proceso de lesiones en los que pues lo pasé regular entre comillas, porque al final el entrenamiento es una parte muy importante de mi vida, y entonces yo decía, llevo 3 meses sin entrenar, y entonces ahí me di cuenta de que realmente estaba fallando un poco a lo que significa el entrenamiento para mí, porque el entrenamiento no es solo levantar pesas, el entrenamiento es usar el movimiento de manera de mejorar la condición física que tengas en ese momento, de manera de autoconocimiento y usar el movimiento tanto si estás lesionada, tanto si estés en la situación en la que estés. Entonces es cierto que durante esta época he tenido esa... Además fue como progresivo, ¿no? Porque las primeras lesiones me permitían seguir haciendo cosas, pero hubo un momento en el que estaba como que el accidente me imposibilitó moverme y no sabía ya qué hacer. Entonces ha sido un viaje súper interesante. ¿Qué es lo que os traigo con todo esto? En la época de lesión el deportista suele pasarlo muy mal, entonces podemos tener como diferentes fases, y creo que una de las partes más importantes en las lesiones, primero pues conectar con la ilusión de qué es lo que puedo hacer para mejorar tal y como estoy ahora. Esa es una de las cosas que suelen ayudar cuando tienes una lesión. Segundo, por supuesto, ponerle conciencia, ¿no? De qué es lo que tengo y cuáles son los pasos que tengo que hacer para recuperarme. Yo creo que eso es casi lo que todos tenemos en mente. Pero luego también el tema de lesionarse te da como una oportunidad, sobre todo a la gente que está acostumbrada a entrenar, de qué es lo que me gusta hacer y cómo puedo conectar con mi cuerpo, aparte de ese tipo de entrenamiento que es lo que yo suelo hacer normalmente. Próximamente haré un vídeo seguramente en el que le dé más cabida, por ejemplo, al tema del hambre emocional, que es una cosa que me gusta mucho trabajar porque es muy importante. Siento que todos tenemos hambre emocional, solo que es cierto que a veces recurrimos a esa alimentación, a esa comida, muchísimo más de lo que realmente nos gustaría quizá, ¿no? Y entonces el deportista muchas veces, y en mi caso me ha pasado en esta época, que cuando nos lesionamos es verdad que se queda como ese vacío de jolín, en este momento estaría entrenando. Ya no solo el ratito que estás entrenando, sino todas las endorfinas, dopaminas, todas las emociones, todo lo que se te mueve durante el entrenamiento en ese momento no lo tienes. Y entonces se genera un gran vacío. Y es el momento de averiguar cómo gestionar ese vacío. Y es el momento de conocer otras formas en las que tú puedas sentirte igual de plena, igual de llena, sin tener que recurrir al movimiento. Luego también una cosa que suele ser muy recurrente durante las lesiones es el miedo al cambio del físico. Primero, muy común en las mujeres el tema de coger peso, de que te da miedo coger peso. Muy común también el miedo de, si has estado entrenando duro, el no poder volver a ser lo que era, a que la lesión se te quede cronificada. Todas esas cosas son muchas cosas. Entonces es súper importante también conectar con, yo soy mucho más que el peso, soy mucho más que la marca deportiva que tenga, y el objetivo es mejorarme en el nivel en el que estoy ahora y llegar hasta donde tenga que llegar, y conectar con la felicidad y con sentirme orgullosa de ser lo que soy y de hacer lo que hago, ¿no? Creo que eso fue uno de los puntos de inflexión a la hora de cómo me tomo una lesión ahora a cómo me la tomaba con 17 años, por ejemplo, en el que completamente se me caía el mundo. No sé si os gustaría compartir, a ver, sería muy enriquecedor que cada uno comparta qué es lo que se le viene a la cabeza durante esa época de lesión y de parón, y cómo lo gestiona o qué es lo que le ha servido, ¿no? Y luego otra cosa que resulta súper curioso, y es que, claro, al final, primero, tú estás como deseando de entrenar y la gente te hace comentarios como, es que estás obsesionado con el entrenamiento, tal cual. O, por ejemplo, si tu físico cambia, enseguida la gente te está diciendo, hoy has cogido peso,
o ya no eras la que eras, o de verdad vas a coger ese peso ahora, no puedes levantar, o sea, hay muchos comentarios que durante mucho tiempo a mí me han dolido mucho y siento que incluso ahora, cuando me lo hacen, se me mueven cosas. Bien, pues eso podemos dejarlo llevar hacia esa tristeza de, jolín, es verdad, es que me está cambiando el físico, jolín, es cierto, es que ya no puedo levantar lo que levantaba antes, no soy la persona que era antes, o podemos reflexionar, ¿de dónde me vienen esos sentimientos? ¿De dónde me viene ese apego a tener determinado físico? ¿Cuáles son los verdaderos miedos que tengo a la hora de no tener el físico correcto o a la hora de no ser el deportista que se supone que tengo que ser, ¿no? Fijaros que os hablo de que mi trabajo depende de mi cuerpo. Es una frase que me hace gracia, ¿no? Porque es que es verdad. Y claro que te surgen muchos miedos. Y si yo a raíz de aquí ya no puedo volver a hacer determinadas cosas que son las que... Pues bueno, pensemos en el abanico de posibilidades que tenemos en este mundo de hacer tantísimas cosas como tenemos que hacer. El abanico de posibilidades que tenemos a la hora de entrenar. Siempre se puede hacer algo. Y lo que hoy para mí es un entrenamiento, para la Keiko del pasado seguramente era un calentamiento. Pero no pasa nada, ¿no? Al final es normal que se te vengan pensamientos cuando vienen determinados comentarios. Y creo que lo ideal no es decirle a la persona, oye, mira, que es que me sientan mal estos comentarios, te respeta un poco, ¿no? Porque mi cuerpo. Creo que eso no te aporta tanto como decir, vale, gracias por ese comentario, porque me estás haciendo ver en mí que hay cosas que me pican, me pican. El otro día fui al dentista, un dentista nuevo, porque el mío estaba cerrado, y yo le empecé a hablar de mi amor y mi pasión por el deporte y por el entrenamiento, y me dice, ¿pero te gustan las pesas? Pues me encantan. Ah, pues no se te nota. Que me dolió, pero realmente fue la oportunidad de trabajarme el por qué me dolió eso. Entonces yo os invito a todas estas cosas, a observaros el tiempo que estáis lesionados, en ese vacío que se os ha quedado, porque el entrenamiento siempre forma una parte muy especial de vuestra vida, cómo lo podéis llenar para sentiros igual de satisfechos que cuando entrenáis, de manera que en lugar de restarte sea sumarte, que si en algún momento puedes volver a entrenar, pues vuelves a entrenar, pero que encima hayas aprendido un montón de cosas más de cómo hacerte sentir viva, que realmente eso es lo que cuenta. Y luego, por otro lado, si hay comentarios tanto de tu físico como de tu nivel deportivo que te molestan, pues plantéate de dónde viene realmente esa molestia. ¿Por qué tienes miedo de cambiar de físico? ¿Por qué tienes miedo de coger peso? ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué es lo que te da miedo? Y realmente es tu cuerpo y eres tú quien tiene que aceptar, y eres tú a quien realmente le importa tu cuerpo, eres tú quien realmente está cuidando de tu cuerpo. Entonces, si tiene cambios, si está para arriba, si está para abajo, después ponle conciencia que eres muchísimo más que eso, que el cuerpo lo que te sirve es para vivir una experiencia y conectar con tu entorno, con el mundo, con la naturaleza, y que lo vas a cuidar, y cuidarlo también parte no solo de darle la mejor alimentación, el mejor entrenamiento, sino también el amor y las palabras que se merecen en momentos en los que lo está pasando mal. No esperes a que la gente entienda por lo que estás pasando, porque cada uno vive ese proceso de una manera diferente. Y agradece a aquellas personas que te están haciendo comentarios que te duelen para decir, ¿y por qué? ¿Por qué me duele esto? Y era una reflexión que me apetecía mucho compartir, porque primero he tenido la oportunidad de vivir estos 3 meses con esta cosa de no poder entrenar, y ya llegado un momento en el que no podía ni andar, que para mí los paseos con mi perro son una cosa súper importante. Y entonces pues recordaba de lo que significaba para mí que me doliese la rodilla cuando tenía 17 años, del drama. Y entonces pues no sé, me apetecía mucho. Por supuesto tengo muchas cosas que trabajarme, y no sé, me siento muy agradecida de las reflexiones acerca de este periodo de lesión a las que he llegado. Me apetecía compartirla, y también me apetece eso, que vosotros me compartáis cómo vivís
esa época de lesión o esa época en la que no estáis físicamente como gustaría estar, ya no tiene por qué ser una lesión, a lo mejor simplemente ha sido una época, me ofusqué en las oposiciones y dejé lo físico completamente de lado, o me entregué a una persona y me dejé física, lo que sea, o sea, historias que cómo afrontáis los cambios físicos, el no poder hacer lo que antes hacíais, pero de la manera más positiva posible, o sea, ¿cómo lo haríais vosotros para que cuando llegue el momento de decidir, vale, estas son mis circunstancias, este es igual de feliz que si fuese una campeona olímpica? Ahí os dejo la reflexión, espero leeros en comentarios y os mando un abrazo enorme y flojito, porque todavía me estoy recuperando, pero aún así con mucho amor.